¿Qué puede hacer que una mujer renuncie a un futuro brillante por un niño que ni siquiera es su hijo? A veces, dar un paso al abismo es la única forma de salir del infierno ajeno. Y después de eso, ya no hay vuelta atrás. María no era ni una heroína ni una mártir. Su vida estaba construida cuidadosamente a base de pequeñas victorias, un ascenso en el trabajo, perfectas cenas de domingo, ventanas relucientes cada mañana. Incluso había aprendido a preparar café para que no solo despertara el cuerpo, sino que también silenciara, aunque fuera por un instante, la ansiedad. Pero aquel lunes, todo lo que parecía sólido se volvió inestable, como si el suelo bajo sus pies desapareciera. Cuando fue a recoger a Timoteo de la escuela, esperaba ver al habitual chico callado, absorto en sus cuadernos. Pero el niño estaba apartado, cabizbajo, como si escondiera una cadena invisible en el cuello. En su brazo aparecía un moretón reciente, la firma de una mano cruel. ¿Te caíste? Intentó María disimular su inquietud. Sí, mintió en voz baja, limpiándose la nariz con la manga. La profesora, con una sonrisa forzada y ojos eternamente cansados, se inclinó conspirativamente hacia María. En su casa no siempre hay calma, ¿verdad? Los niños repiten el modelo familiar. Sus palabras dolieron más que el propio moretón. María jamás había contado sus miedos de niña, noches en vela, portazos, los ataques de nervios de mamá, los golpes de papá. Pero en los ojos de la profesora parecía haber reproche, como si otra vez no hubieran sabido criar bien. Esa noche, por primera vez en años, María no pudo contenerse. ¿Por qué Timoteo tiene un moretón?, preguntó a su madre mientras servía la cena como si nada hubiera pasado. La madre suspiró y puso los ojos en blanco. No me vengas ahora con reproches. Es culpa suya, no obedece, no recoge nada. El padre comía en silencio, sin mirar a los niños. María sintió hervirle la sangre. Quizás el problema no es él, sino el miedo de vivir aquí. La madre dejó la olla con rabia, salpicando sopa que chisporroteó en la estufa, como su enojo. No te metas, María. No es tu hijo, no es tu problema. Aquella noche, Timoteo volvió a dormir en el pasillo, ahí se sentía más seguro. María se sentó a su lado, lo tapó con su vieja manta y por un instante se recordó a sí misma, hace 20 años, en ese mismo pasillo. ¿Quieres irte?, susurró. No sé a dónde. Yo sí sé. Casi por señal, el teléfono se llenó de mensajes de la madre, siempre metiéndote donde nadie te llama, ni se te ocurra hacerte la santa. Cada uno, como una picadura, como veneno filtrándose bajo la piel. Pero esa vez, algo se rompió. Por la mañana, María armó una bolsa, metió los dibujos de Timoteo, algo de dinero y un cepillo de dientes viejo. ¿No te arrepientes?, preguntó él, mirándola a los ojos. No, a veces la única forma de no traicionarse es irse. Al salir de casa, sentían que cargaban no solo las cosas, sino el peso de todos esos años. Era un día cualquiera de otoño, una lluvia fina, la calle vacía. Pero dentro de María rugía la tormenta: ¿podré con esto? Me estoy equivocando, seré igual que ellos. Una hora después, la asistenta social tocaba la puerta. Los padres gritaban que les habían secuestrado al hijo, amenazaban con juicios, exigían de vuelta su propiedad. María comprendió por primera vez: nadie le creería si no luchaba hasta el final. Pensó que lo más difícil era marcharse. Pero lo peor solo estaba por empezar. No te pierdas lo que viene. Cuando la familia se convierte en tribunal y el delito es tu apellido, solo puedes confiar en ti mismo. Y entonces, cualquier mentira sabe mejor que la verdad. La primera mañana en el piso alquilado no olía a café, sino a miedo. María se sentaba en un sofá hundido, contaba el dinero: ¿alcanzará para el mes? Timoteo giraba entre las manos un oso de peluche que había sobrevivido todas las guerras familiares. ¿Aquí estaremos seguros?, preguntó él. Sí,
si nos mantenemos juntos, mintió María, temblando de inseguridad. El teléfono no paraba, la madre exigía la devolución del hijo robado, el padre amenazaba con el juez, la hermana mayor ya había publicado todo en redes, María traicionó a la familia por puro heroísmo barato. Antiguos colegas la borraron, los vecinos cuchicheaban en la escalera. No tardó en llamar la asistenta social. María, usted no tiene vivienda propia, no está casada, su sueldo es bajo. ¿Por qué deberíamos confiarle al niño? Tragó las lágrimas. Porque soy la única que no tiene miedo de decir la verdad. Demuéstrelo. Tuvo que demostrarlo a todos, la trabajadora social, el médico, el abogado que enviaron los padres. Su familia dice que usted es inestable psicológicamente, anunció él, con sonrisa torcida. Siempre dicen eso cuando pierden el control, replicó María. El juicio se fijó rápido, como si quisieran deshacerse pronto de la incómoda verdad. En pocos días, pasó decenas de controles, llenó montones de papeles, escuchó preguntas que la hacían desear desaparecer. Timoteo, sorprendentemente, aguantaba firme. Solo una vez, cuando ella lo encontró llorando en el baño por la noche, le preguntó: «¿Si me devuelven, volveré a ser malo?» «No», respondió María, «solo serás tú mismo». En el juzgado, la madre fingía ser víctima, el padre exigía que le devolvieran al hijo como si fuera un objeto. María sentía que las paredes se cerraban, que el aire era pegajoso, que cada palabra era un disparo. Comprendió, si perdía ahora, nunca se lo perdonaría. La vida de María se convirtió en una cuenta atrás para un solo día. El juicio, la última esperanza. ¿Pero de qué lado estará la verdad? A veces, una sola frase en el juzgado desnuda la verdad de la familia. Allí empieza la verdadera batalla, por el niño, por la verdad, por el alma. En la sala de juicio solía al caro perfume del abogado de los padres y alfombras viejas. María estaba como en un examen donde errar es perder la vida. La jueza la miraba fijamente, como buscando la mentira entre líneas. ¿Por qué cree usted que su hermano necesita tutela fuera de la familia? La voz de la jueza era seca y fría, como una mañana de noviembre. María recordó noches sin dormir, lágrimas contenidas, gritos tras la pared. Podría contar cada moretón, cada humillación, cada miedo al despertar de noche por los pasos del padre. Pero sabía, el tribunal escucha argumentos, no verdades. Porque en nuestra casa los niños crecen con miedo, no con amor, dijo en voz baja, sintiendo el corazón latir con fuerza. El abogado sonrió y mostró fotos, Timoteo feliz, celebraciones, regalos. Su señoría, mire. El niño rodeado de cariño. En las fotos, sí, replicó María. Pero, ¿qué pasa cuando se apaga la cámara? La madre fingió histeria. Lo inventa todo. Quiere destruirnos por envidia. El padre la miraba con odio, como si pudiera destruirla solo con rabia. La jueza, inesperadamente, se quitó las gafas y preguntó: ¿Está usted realmente dispuesta a asumir la responsabilidad por el niño? A María se le doblaron las piernas. Pero sabía, ya no había vuelta atrás. He respondido por él durante años. Incluso cuando todos miraban hacia otro lado. Timoteo le apretaba la mano. ¿No me soltarás? Nunca, susurró ella, conteniendo las lágrimas. La jueza guardó silencio. Se realizará una pericia independiente. Mientras tanto. Pero la frase quedó flotando en el aire como una condena aplazada. Todo se decidirá en los próximos días. ¿Están María y Timoteo listos para descubrir la verdad sobre su familia, y sobre sí mismos? La verdad no siempre es libertad. A veces es un cuchillo que hiere a todos los que están cerca. Tras la audiencia, la vida parecía suspendida. Cada día era una sentencia, cada noche, un examen en el que se jugaba no solo el niño, sino la propia conciencia.
Pronto llamaron a testigos. Una vecina, siempre esquiva a los escándalos, fue a declarar. Oía gritos, confesó, pero tenía miedo de intervenir. Soy madre. Me avergüenza haber callado. Sus palabras fueron clavos en el ataúd de la ilusión familiar. María vio por primera vez quebrarse la máscara de su madre, la que resistía siempre. Ese mismo día María enfrentó su mayor miedo. Tras la visita de la asistenta social, Timoteo volvió a cerrarse, incluso con ella. Solo de noche se le acercó, se sentó a su lado y murmuró. Si perdemos, ¿seguirás conmigo? María lo abrazó y, por primera vez en años, lloró delante de él. Siempre estaré contigo. Incluso si hay que empezar de cero. En otra audiencia, el abogado trató de manipular. ¿No es mejor para el niño estar con su madre biológica? La jueza guardó silencio, luego miró a María. A veces, la familia no son los que te dieron la sangre, sino los que no te fallaron en el peor momento. El aire se hizo pesado. La jueza dictaría sentencia al día siguiente. Aquella noche, María y Timoteo cenaron en el suelo, comieron pizza barata y rieron entre lágrimas. ¿Sabes? Dijo Timoteo, si tú eres mi mamá, no me importa. María sintió que el miedo se iba. Quizás esa era su familia, no por sangre, sino por elección. Mañana todo se decide. Pero ganar en el juzgado es solo el principio de una nueva lucha. No imaginas cómo terminará esta historia. ¿Se puede ganar la batalla y no la guerra interior? La verdadera libertad llega cuando perdonas no a los demás, sino a ti mismo. La sentencia llegó temprano. La tutela de Timoteo pasa a María Rudenko, anunció la jueza, con la voz apenas temblorosa. La sala quedó en silencio. La madre se tapó la cara, el padre salió encorvado. Los abogados recogían papeles, como si hubieran perdido un partido y no una guerra familiar. María, de la mano de Timoteo, no creía que fuera real, ni un sueño. Salieron a la calle, a una ciudad donde nadie los conocía, y por primera vez en mucho tiempo respiraron en libertad. Pero la victoria oficial era solo el comienzo. Los estudios de Timoteo, sus miedos, las preguntas de los profesores, ¿dónde están los padres del niño? Todo eso formó parte de su nueva vida. María trabajaba de noche para no quedarse sin dinero, aprendía a resolver cada problema sola. Un día, cuando Timoteo llegó con el codo rasguñado, ya no se asustó. ¿Pasa? Lo importante es que estás en casa. Lo más difícil era perdonarse, por los años de silencio, por dudar, por temer no ser suficiente. María se convirtió en tutora, madre, amiga, y a veces en maestra estricta. Su familia se construyó sobre la sinceridad, las charlas nocturnas en la cocina y el ritual de hacer crepes los sábados. Si crezco y me voy, ¿te quedarás sola? Preguntó un día Timoteo. Te extrañaré, respondió María, pero estaré orgullosa. A veces la madre llamaba. María contestaba, pero ya sin temblar. ¿Cómo están? Aprendiendo a ser felices. Prueba tú también. María comprendió, la mayor victoria es la interna. No fue la madre perfecta, pero sí la persona que salvó a un niño, y quizá, a sí misma. La familia no es sangre. Es quien camina a tu lado hasta el final, pese a los miedos y el pasado. María fue esa persona. ¿Y Timoteo, su razón? ¿Qué pasa cuando tras la gran victoria llega el silencio, más aterrador que cualquier escándalo? La verdadera batalla comienza cuando los enemigos desaparecen y quedas a solas contigo mismo. La tarde después del juicio fue una pequeña celebración, pero sin globos, ni invitados, ni la sensación de que todo iría bien. María cocinaba pasta, Timoteo veía dibujos, y el silencio llenaba el piso como el eco de un hervidor vacío. El teléfono no paraba, abogados, asistentes, una excompañera diciendo en voz baja: siempre creí en ti.
María solo quería esconderse en el armario, apagar la luz, acurrucarse con su hermano y no contestar más preguntas. Pero la vida no daba tregua. ¿Y ahora qué? Preguntó Timoteo, sin apartar la mirada de la tele. María pensó. Ahora podría respirar, dejar de temer cada ruido o llamada. Pero el miedo dentro de ella seguía, como un perro enorme que había alimentado durante años y que no quería soltarla. Por la noche, Timoteo pidió. ¿Puedo no dormir solo hoy? María sonrió, le revolvió el pelo. Claro, hagamos una noche de pijamas. Vieron fotos antiguas, donde Timoteo era un bebé y María reía con su hermana en un cumpleaños. También había fotos con los padres, todos sonrientes, fingiendo una felicidad que nunca existió. María veía en cada imagen lo que otros ignoraban, puños cerrados, hombros tensos, miradas ausentes. ¿Te acuerdas cuando perdí mi osito azul? Preguntó Timoteo. Lo buscaste 2 días y luego apareció en la lavadora, respondió María. Justo el día en que los padres pelearon peor que nunca. Se quedaron callados mucho rato. María comprendió, ser madre no solo es proteger, sino admitir que a veces también tienes miedo. El día siguiente trajo nuevas tareas, cambiarlo de escuela, tramitar papeles, visitar al psicólogo. Cada paso era una pregunta, ¿estás realmente preparada? No lo estaba. Ni para las miradas frías de los maestros, ni los murmullos de los vecinos, pobre, ¿en qué piensa?, ni para las ansias de Timoteo por hacer amigos sin contar su historia. Por las noches, aprendían nuevas reglas. No tienes que contar tu vida si no quieres, explicaba María. Pero todos preguntan por qué estamos solos. Que pregunten. Lo importante es que estamos juntos. Un día, Timoteo volvió de la escuela callado. De pronto preguntó. Si el juez hubiera decidido otra cosa, ¿igual me buscarías? María se quedó inmóvil. No me habría detenido. Nunca. Él asintió y por primera vez en días sonrió de verdad. Parecía que el camino solo podía ir hacia arriba. Pero el pasado a veces vuelve sin avisar. No te pierdas el próximo giro de esta historia. Cuando crees que todo quedó atrás, surge una nueva prueba, aceptar tu papel, aunque nunca lo imaginaste. No todas las heridas sanan de inmediato, algunas esperan su momento para recordarte quién eres. Los primeros meses de la nueva vida fueron como una maratón silenciosa, sin público, medallas ni aplausos. María trabajaba en 2 sitios, de día, contable, de noche, hacía trabajos freelance para poder pagar la comida, el alquiler y la clase de dibujo de Timoteo. En el pequeño piso había orden, posible solo cuando nadie se mete ni dicta cómo hay que vivir. También hubo otros cambios, el silencio ya no era molesto, sino familiar. Los fines de semana cocinaban crepes, escuchaban jazz y leían libros en voz alta. Pero bajo esa rutina, la fatiga crecía. Una noche, María se despertó por el llanto silencioso de Timoteo. Se sentó a su lado, lo abrazó, él ni siquiera despertó, pero algo dentro de ella se quebró. ¿Cuánto tiempo más tendría que escapar de sus pesadillas? En el trabajo tampoco era fácil. Los colegas primero la compadecieron, luego la criticaron. ¿Eres una heroína o una tonta?, preguntaba Nina, la contable, en el almuerzo. No se traiciona a los padres. ¿Y a los niños sí?, replicaba María. No era tu asunto. Se acostumbró a las miradas, algunas de pena, otras de rechazo. Pero cada día se hacía más fuerte, lo importante era la sonrisa de Timoteo. Un día recibieron la visita de la inspectora social, revisión rutinaria. La mujer, fría, inspeccionó las paredes nuevas, la nevera, las ventanas. ¿No se cansa demasiado?, preguntó al fin. Me cansé hace mucho. Pero el cansancio no es excusa para rendirse, respondió María, sorprendida de su propia valentía. La inspectora dejó la tarjeta de una psicóloga.
María dudó mucho antes de llamar. Pero lo hizo, por ella y por su hermano. En las primeras sesiones, comprendió cuánto seguía doliendo. No sabía pedir ayuda, ni hablar de sí misma. Toda la vida le repitieron que quejarse era vergonzoso, ahora tenía que aprender a mostrarse vulnerable. A veces creo que soy peor que mis padres, confesó. También grito, ¿me enojo? Estar vivo es equivocarse, respondió la psicóloga. Pero usted eligió amar, no repetir los mismos errores. Ahí está la diferencia. Por las noches, mientras Timoteo hacía los deberes, María escribía en un diario. Todavía temo ser mala madre. Pero si no lo intento, ¿quién le dará a él la oportunidad de ser feliz? Un día, Timoteo llevó a casa un diploma, por el mejor dibujo del concurso escolar. Mira, lo logré, dijo orgulloso. María lo abrazó y supo, su historia no era sobre el pasado, sino sobre lo que viene. Pero, ¿puedes llamarte ganadora si el miedo sigue dentro? Una nueva prueba está por llegar, y será más fuerte que cualquier juicio. Te sorprenderás quién aparece en sus vidas. A veces el pasado te encuentra aunque hayas elegido otro camino. ¿Y si el perdón no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo? La heroína se enfrenta a una visita inesperada. La primavera trajo el olor a bollos recién hechos y una noticia inesperada, la madre apareció en la puerta. Envejecida, con canas, un abrigo demasiado grande. Timoteo espiaba detrás de María, como si se tratara de un monstruo de cuento, de los que no se esconden bajo la cama sino en la memoria. Vine a hablar, dijo en voz baja. María no estaba preparada. Pensó que ya lo había resuelto todo, perdonado, olvidado. Pero al ver ese rostro, sintió a la vez rabia y compasión. ¿Vienes a llevarte al niño?, preguntó, seca. No. Solo, quiero ver a mi nieto. Se llama Timoteo, y no eres su abuela. No fuiste madre durante mucho tiempo. La madre bajó la vista, calló. Entendí muchas cosas, después del juicio. Fui una mala madre. No puedo cambiar el pasado. Pero quiero, al menos, intentarlo. María cerró la puerta, pero días después la vio junto a la escuela, dejando bollos, notas, postales. ¿La necesitas?, preguntó una noche. Timoteo se encogió de hombros. No sé cómo hablar con ella. Dentro de María se libraba una batalla, ¿permitirle entrar en su nueva vida? ¿No les volverá a fallar? Pronto comprendió, no todo puede controlarse. Si algún día Timoteo decide que necesita esa relación, ella lo apoyará, pero le dará libertad. Una noche, la madre dejó una nota de disculpas en la puerta. Por primera vez, María no sintió rabia. Todo cambia, le dijo a Timoteo. ¿La perdonaste? No. Pero creo que ya me perdoné a mí misma. María consiguió un nuevo empleo, por fin bien pagado. Se mudaron a un piso mejor, eligieron juntos el papel pintado, adoptaron un gatito. Su casa se llenó de risas y luz, las sombras del pasado se fueron desvaneciendo. A veces María pensaba que ser feliz no es un delito. Por fin dejó de temer lo peor en cada esquina. Pero todo final es un nuevo comienzo. A veces el hogar no son paredes, sino las personas. Para construir el tuyo, antes hay que derribar el viejo. No te pierdas lo que les espera.